Vamos entonces a abrir la Biblia para los que trajimos Biblia. Romanos capítulo número 10. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 10. Ya estamos más de la mitad de este libro, de esta epístola. Leemos entonces versículo número 1 en adelante, que nos dice la bendita palabra de Dios. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas? En el capítulo 9, hermano, hermana, que leíamos acerca, hermano, de lo que llamábamos, hermano, la elección de Dios. Y en ese tema el apóstol Pablo abordaba, hermano, abordándolo, él decía que la salvación de Dios se ha revelado por fe. Y que, hablando del pueblo de Israel, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, son hijos de Dios, sino solo aquellos, hermano, de quienes Dios ha tenido misericordia. Claro, ya he dicho, hermano, la confianza que los judíos tenían, hermano, en la ley de Moisés, por la cual ellos buscaban, hermano, la salvación. O sea, ellos se habían aferrado, hermano, pues para ellos su Mesías, al cual todavía esperan, no había venido. Entonces ellos pensaban que al no venir el Mesías, ellos debían de estar sujetos todavía a la ley de Moisés. Sin embargo, hermano, las pruebas indubitables que nuestro Señor Jesús dio de ser Dios, de ser el Mesías, de ser el Cristo, no fueron suficientes, hermano, para abrirles el entendimiento a muchos de ellos, de los judíos, y creyeran que Él era el Cristo. Entonces ellos, hermano, estaban, hermano, peleando arduamente, muy sinceramente, muy celosamente, buscando la salvación a través de las obras de la ley. Entonces, por eso el apóstol Pablo hoy, bueno, él lo dice, él ya lo explicó, hermano, de que cuando él decía que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Usted sabe, el Señor, hermano, aquella división o elección que él hizo, hermano, que aunque Ismael e Isaac eran ambos hijos del mismo padre, aunque no de la misma madre, pero del mismo padre Abraham, a quien se le habían hecho las promesas, o Dios le había hecho las promesas, Dios claramente, hermano, desecha a Ismael y, hermano, sobre Isaac dice: te será llamada descendencia.
O sea, Ismael es israelita. Sin embargo, Dios lo desechó y desechó a toda la descendencia de Ismael. Y aún, hermano, de entre los escogidos de Isaac, bueno, después, hermano, Isaac tiene sus hijos, Esaú y Jacob. Y si ahí igualmente, aunque ahí sí era más dura, porque ahí sí eran ambos hijos, hermano, de la misma madre, del mismo padre, eran gemelos. Y sin embargo, hermano, cuando Dios escoge al que Él quiere, escoge al menor antes que al mayor. Dice el mayor servirá al menor. Entonces desecha a Esaú, mas a Jacob, dice él, amó, siendo hijo del mismo padre Isaac. Y a pesar de que, hermano, escoge, hermano, a la descendencia de Jacob, de donde nacen o salen las 12 tribus de Israel, como se conocen, de los más de ellos, dice la palabra de Dios, Dios no se agradó. De los más de, o sea, como dice Isaías, ¿verdad? Que Dios dejó un remanente, un resto, pero un resto, hermano, pequeño. Porque si vemos, hermano, el porcentaje de israelitas que salieron de Egipto, que eran, hermano, eran miles. Los que entraron, hermano, realmente a la tierra prometida solo fueron 2. Y los otros que entraron fueron los que durante los 40 años nacieron. Y Dios dijo, todos los que me han fallado y no creyeron no van a entrar. Si no entrarán solamente Josué y Caleb, y van a entrar, dice, los que nazcan en esos 40 años que van a vagar por el desierto. Pero a pesar de eso, hermano, de los más de ellos que entraron a Canaán, dice, no se agradó Dios. Entonces, hermano, se va reduciendo y se va reduciendo el número. Pero todo termina, hermano, en que es Dios el que elige por su gracia a quien Él va a salvar. Es Dios quien elige. Entonces, por eso el apóstol Pablo, hermano, él va a hablar de cómo, hermano, él conoció o la salvación va a llegar o llega al hombre, hermano, a través del conocimiento de la justicia de Dios. De la justicia de Dios. Entonces pone, hermano, en confrontamiento la ley de Moisés con la justicia de Dios, que es por la fe. Entonces él comienza diciendo y dice que el anhelo de su corazón, su oración, dice, por Israel, para que sean salvos. Para que sean salvos. Y como él lo dice ahí, ¿verdad, hermano? Que aunque ellos, hermano, dice, porque acuérdense que Pablo fue fariseo. Entonces a él le consta, a Pablo le consta, cuando él vivió como fariseo, porque él vivió fariseo y siendo fariseo, él era sincero con Dios. Él era sincero. Los judíos, ellos eran sinceros, hermano. Ellos no es que eran hipócritas, aunque el Señor les llamaba hipócritas en su comportamiento, porque ellos decían, haz esto al pueblo, pero no lo hacía. O sea, la ley de Moisés, ellos no la cumplieron. Por eso lo llamaba hipócritas. Pero en cuanto, hermano, a su creencia en Dios, ellos eran sinceros. O sea, no se puede decir que eran, hermano, mentirosos. Eran sinceros. El problema es que, hermano, en ese celo que tenían, que era un celo, como digo, religioso, hermano, ellos se volvieron, hermano, malos en ese aspecto de que, hermano, defendieron hasta matar su creencia sincera que tenían hacia Dios, lo cual es malo. Porque está bien, hermano, hay que respetar si una gente, hermano, cree en algo y es sincera en lo que cree. Pues hay que respetar eso es lo que cree, sinceramente, está sinceramente, aunque esté equivocada, está sinceramente equivocada, pero es sincera. Entonces el apóstol Pablo, él va a testificar que los israelitas, que ellos son sinceros. Ellos son sinceros. Entonces, hermano, ellos guardaban, hermano, ciertos mandamientos.
se aferraban a la ley, aplicaban la ley al pueblo, todo eso. Pero eso no era suficiente para, hermanos, satisfacer la justicia de Dios. Eso que dice el apóstol Pablo, como digo, lo pone en contrario. Entonces, todos aquellos en Gálatas, cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, él dice claramente, hermano, que aquellos que se quieren justificar por las obras de la ley han caído de la gracia, o sea, están perdidos. Entonces, hermano, sean del judaísmo, o sea, de los judíos, de los israelitas, que ellos practicaban la religión judaísta, se ha desprendido, hermano, mucha enseñanza. Por ejemplo, los adventistas, bueno, los mormones, los testigos de Jehová tienen sus enseñanzas de ahí. Muchas denominaciones religiosas, hermano, que enseñan que para salvarse, hermano, hay que hacer obras. El catolicismo romano, hermano, es un esquema de obras, donde a la gente, hermano, le hacen creer que tiene que hacer esto o lo otro para ser salvos. Entonces viene el apóstol Pablo, hermano, y él lo va a explicar, pero ahora le digo a usted, hermano. Dice la gente, no, lo que Dios mira es el corazón. ¿Han oído ustedes eso? No, dice, Dios conoce mi corazón. Lo que Dios mira es el corazón. Claro que Dios mira el corazón. Dios ve la sinceridad. Dios ve, hermano, todo. Dios ve todo. Entonces, hermano, unos dicen una cosa, otros enseñan otra. Unos que hay infierno, otros que no hay. Unos que hay paraíso, otros que no hay. Unos que hay que comer, otros que no hay que comer. Unos que hay que usar y otros que no hay que usar. A saber quién tiene la verdad. Por eso yo mejor soy sincero con Dios y mejor ahí me quedo. Ahora, la gente, hermano, que cree que por su sinceridad Dios los va, hermano, a salvar, ¿están bien? ¿Están bien? ¿Dios va a salvar al sincero, hermano? ¿Ah? ¿Será que Dios va a salvar al sincero? Cornelio era un hombre sincero y no era salvo. Y Dios lo salvó. Zaqueo, aunque, hermano, hizo algunas cosas, cuando se convierte a Dios, lo hace sin conocer nada de Dios, sinceramente. Sinceramente. Nicodemo, cuando, hermano, tuvo aquella entrevista con el Señor, hermano, era sincero, pero él no sabía nada de las cosas, de cómo se nace de nuevo. Entonces Dios, hermano, vio la sinceridad de ellos. ¿O será que Dios, hermano, actuó por su soberana elección? Por su soberana elección. Por su soberana elección. O sea que no, hermano, no basta ser, hermano, celoso en cuanto a una creencia religiosa. O sea, pueden ser celosos, como le digo, es cosa de ellos. Pueden ser sinceros, es cosa de ellos. Porque mira, hermano, ¿cuántos de nosotros, hermano, en la ignorancia? Bueno, yo no, pero algunos, pero ¿cuántos algunos que hoy somos cristianos, hermano, no siendo cristianos, pensamos acercarnos a Dios a través de sacrificios, hermano, o autoflagelamientos? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente no se mira, hermano, crucificándose para Semana Santa? ¿Cuánta gente no se mira, hermano, dándose de latigazos, caminando o yéndose de rodillas para hermano, un edificio donde está una imagen? ¿Cuántos? Y lo hacen sinceramente, hermano. Lo hacen sinceramente.
Porque así les han enseñado, hermanos, que a través de obras de sacrificio van a ganar el derecho de ser salvos o perdonados, o se les va a ser concedido el milagro que piden, hermano. Ya ven, hermano, bueno, se habla mucho que el catolicismo romano, hermano, está afligido por el desertar de sus miembros, hermano, para otras denominaciones religiosas. Entonces, hermano, el catolicismo romano está viendo cómo hace, ¿verdad?, para atraer a la gente. Entonces, han inventado, bueno, cada año inventan cosas, pero han inventado nuevas indulgencias. Entonces dice, en una de las nuevas indulgencias dice, si un fiel católico deja de fumar, se va a ganar una indulgencia. O sea, es oficial del catolicismo romano. Si un católico romano va a misa, se ha ganado una indulgencia. Si un católico romano se persigna, ha ganado una indulgencia. Entonces la idea es que vaya ganando puntos hasta que llegue, hermano, a ganarse el premio grande, que es la salvación, ¿verdad? Esa es la idea que le dan. Esa es la idea. Entonces, hermanos, como es un movimiento religioso en base a obras para ser salvos, eso es lo que la gente ha aprendido. Entonces la gente, hermano, lo agarra sinceramente y lo aplica sinceramente, lo hace porque son sinceros con ellos. Y como les digo, ellos están sinceros, son sinceros, y no solamente los católicos romanos. Usted encuentra testigos de Jehová, hermano, bien metidos en sus sectas, son sinceros, porque ellos creen que están en la verdad, porque a ellos se les ha enseñado, hermano, se les ha dado una enseñanza y ellos la creen. Igual los judíos. Ellos habían aprendido, hermano, de la ley. Ellos sabían, hermano, que el Mesías venía, pero que para mientras la ley, hermano, iba a estar vigente. Entonces, por eso el apóstol Pablo, hermano, como él fue fariseo, él lo dice. Yo testifico, dice, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, cuando Pablo se miraba a sí mismo y miraba a los israelitas, a los hermanos judaizantes, Pablo decía, es que nosotros somos sinceros con Dios. Es que nosotros creemos firmemente que estamos en la verdad. Pero entonces ahora él va a hablar de algo, hermano, que por supuesto a los judíos los debió haber sentir mal. Porque él dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea que una gente, hermano, puede ser religiosa, sinceramente religiosa, y estar en la mentira. O sea, lo que quiere decir ahí, hermano, en cuanto a ciencia, en cuanto a conocimiento. O sea, tenían celo sin conocimiento. O sea, estaban luchando hasta la muerte por algo que no conocían, que no sabían bien. ¿Qué es lo que le sucede a la mayoría de los religiosos? Como un hermano, hermanito, él lo menciona, dice que, hermano, ahora, hermano, la gente que no es cristiana está leyendo la Biblia para hacerle preguntas a los que decimos ser cristianos. Y ya vemos muchos que, hermano, decimos ser cristianos y no sabemos en lo que hemos creído. Entonces es lo mismo, hermano, tener celo o fe en Dios sin conocimiento, sin ciencia. Es un peligro. Porque si tenemos celo de Dios, eso es bueno. Bueno es tener celo en lo bueno. Pero si no tenemos conocimiento, cuando venga alguien que sepa algo de Biblia, nos va a hacer tambalearnos en nuestra creencia. Nos va a hacer tambalearnos. Entonces el apóstol Pablo dice, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no saben nada. ¿Por qué? Él lo dice. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, la justicia de Dios es, hermano, el evangelio, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, cuando se habla de la justicia se habla del perdón de los pecados, del evangelio. Ignorando el evangelio de Dios, dice, están procurando establecer su propia justicia y no se han sujetado a la justicia de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con el religioso, con el caso de los judíos y de otros muchos religiosos? Que se ponen a defender lo que no saben, y al defender lo que no saben, no se dan cuenta que están yendo en contra de la verdad de Dios. De la verdad de Dios. Pero ellos son sinceros. Están sinceramente engañados y van a ir al infierno sinceramente engañados. Porque ignorando la justicia, la verdad de Dios, el evangelio de Dios, la predicación del evangelio, ignorándola, quieren establecer salvación conforme a lo que a ellos se les ha enseñado en su secta o en su corriente religiosa. Eso es lo que dice aquí, eso es lo que hacían los judíos. Y yo le decía a la gente, haga esto para, como dice ahí, porque el fin de la, podemos decir, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo, hermano? Que al aparecer el Señor Jesús, hermano, la ley terminó. O sea, el fin de la ley es Cristo. Entonces, cuando aparece el Señor Jesús, se acabó la ley, que es lo que habla en Hebreos, donde dice que el antiguo pacto, hermano, dice, por su debilidad e ineficacia fue sustituido por un mejor pacto. Porque la ley de Moisés a ningún hombre hizo salvo, aunque ahí dice, hermano, que Moisés dijo, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ese es el punto, que nadie pudo cumplir la ley. Entonces, esa es la salvación que la ley ofrecía. O sea, ofrecía salvación, pero nadie la alcanzaba porque nadie podía cumplirla. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, cuando aparece el Señor Jesús, ya la ley se acaba. O sea, los judíos tenían que haber dicho, bueno, apareció el Señor Jesús, ley, gracias. Moisés, gracias, ya no te necesitamos. Ahora tenemos a Dios aquí con nosotros. Era bien fácil. Pero como el Señor lo dijo, no es ni depende de quien quiere ni de quien corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Aunque ellos dijeran que eran hijos de Abraham o de Moisés o hijos de Dios, hermano, el Señor dijo, ustedes no son hijos de Dios, no son hijos de Dios, aunque digan que son hijos de Abraham, no son hijos de Dios. Entonces dice porque, del versículo 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, hermano, no se puede, hermano, hermana, pretender predicar, hermano, un mensaje de salvación si le estamos poniendo a la gente cargas de que para ser salvos hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ahí es ir en contra de la justicia de Dios. Porque entonces ahora él va a exponer. Ya dijo, los que pretenden ser salvos por obras, eso es lo que dice, haga esto y vivirá. Pero entonces ahora habla del evangelio y dice, pero la justicia que es por la fe, o sea, del evangelio, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, no digas eso. ¿Por qué? Porque ahora, hermano, la justicia de Dios, hermano, no pone al hombre, hermano, un obstáculo grandísimo. Porque imagínese, si a usted le dijeran, ¿quieres ser salvo? Sí, ve al cielo pues y trae a Cristo. ¿Cómo vamos a ir al cielo? ¿Quieres ser salvo? Sí, desciende a la tumba pues y trae a Cristo entre los muertos. Tráelo para acá y te va a salvar. ¿Quieres ser salvo? O vas al cielo o vas a la tumba y trae a Cristo y te va a salvar. Entonces, ¿qué va a decir el hombre? ¿Y yo cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a ir al cielo? ¿Cómo voy a ir a la tumba y lo voy a traer? Me estás pidiendo un imposible. Eso es lo que dice. Que es igual lo que hacía la ley. Pedían lo imposible. Le pedían al hombre hacer lo que su naturaleza no podía hacer. E igualmente, hermano, si nosotros creemos, hermano, ganar el cielo o la salvación por algo que creamos que haciéndolo vamos a ser salvos, entonces estamos igual que los judíos.
Que tenemos celo, pero no tenemos el conocimiento suficiente de ver qué es lo que Dios muestra o dice que tenemos que hacer para ser salvos. Entonces, bien, hermano, de que no se trata de sufrimiento, de que pobrecito, los pobres los voy a salvar porque son pobres, o porque son judíos los voy a salvar. No, solo porque son judíos Dios no los va a salvar. Aunque, hermano, el que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, hermano, como le digo, se suelta, y por eso es que los judíos eran blancos, o eran blanco de odio de muchas naciones. Por eso es que en la Segunda Guerra Mundial, hermano, murieron, hoy se sabe más o menos el número, fueron 6 millones de judíos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Solo por ser judíos. Solo por ser judíos. No por otra cosa, solo por ser judíos. Ahora, porque mataron a esos judíos, por ser judíos, Dios los va a salvar. Bueno, a lo mejor algunos de ellos serán salvos, solo Dios lo sabe. Pero no solo por eso los iba a salvar, porque los mataron así por ser judíos. ¿No? Sino que lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Que la elección le pertenece a Dios, y que cuando el Señor Jesús, hermano, se iba, hermano, para el cielo y dejó a sus discípulos, Él les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿verdad, hermano? A toda criatura. Entonces muchos dicen, bueno, si la iglesia cree en la elección de Dios, no tiene por qué predicar el evangelio, porque ya Dios tiene sus escogidos. Pero está incorrecto, porque creemos como iglesia en la elección de Dios, ¿verdad, hermano? Creemos en la elección de Dios, pero ninguno de nosotros sabe quién va a ser salvo o es salvo. Nosotros no sabemos. Nadie tiene un rótulo que diga predestinado para la vida eterna. Nadie, hermano. Entonces, por eso es que el Señor dijo: vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. De ahí, de los que habrán de ser salvos, Dios se iba a encargar. Entonces uno puede decir: no, hermano, mire, yo invito, y a los que invito, nada, ni siquiera se les mueve un pelo, por Dios. Yo predico la palabra, hermano, y mire, y no pasa nada. Nadie es salvo. O sea, eso no quiere decir que por eso vamos a dejar de predicar o vamos a dejar de ser justos para Dios, porque en el caso de hermano de Lot, Lot era justo y vivía en medio de la gente impía, pero no solamente porque vivía en medio de gente impía que no creía en Dios, él dejó de creer en Dios, o él dejó de ser, hermano, un hombre santo. No, él siguió siendo santo a Dios y con su ejemplo predicando. O Noé, hermano, mientras construía el arca, estuvo predicando de la venida del juicio de Dios, hermano, a pesar de que no le creían y se burlaban de él. Él siguió predicando, sabiendo, hermano, de que si Dios iba a salvar, hermano, a la hora de meter al arca todo lo que iban a meter, Dios pudo haber metido seres humanos también, y no los metió porque Dios no quiso. O la parábola del sembrador, que dice que, hermano, el sembrador va y siembra la semilla, y la semilla cayó en terreno malo, pedregoso, con espinas, y una cayó en buena tierra. Pero a pesar de que la que cayó en buena tierra, usted ve, hermano, que dice que aunque cayó en buena tierra, no toda dio, hermano, el 100% de fruto. Unos dieron 30 a 1, otros dieron 60 por 1, otros dieron 100 por 1. No toda dio 100 por 1. Entonces nosotros no sabemos, hermano, hemos de ser como el pescador, ¿verdad, hermano? O como el sembrador. Pero el pescador, cuando va, hermano, no dice: no voy a tirar la atarraya porque solo zapatos viejos y sapos y culebras y latas se me vienen. Nada, pescados buenos no vienen. No, sino que él va con la esperanza de que al tirar su atarraya, aunque vengan peces de toda clase, también vendrán peces buenos. Y eso es lo que dice. El pescador tira y viene, y cuando trae a la orilla, entonces dice: elige, escoge los pescados buenos y los malos los desecha. Entonces igual, nuestra tarea como cristianos es de tirar el atarraya, ¿verdad? Y aunque al tirar el atarraya, cuando traigamos el atarraya a tierra, vengan sapos y culebras, vengan alacranes y lagartos, hermano, más de algún pescadito bueno va a salir por ahí.
Entonces no tenemos que desmayar al predicar la palabra de Dios. No tenemos que desmayar. ¿Me entiende, hermano? Porque así como a alguien Dios le tocó el corazón, o alguien tuvo lástima o misericordia de nosotros, nosotros también tenemos que tener misericordia de alguien, hermano. No podemos nosotros, hermano, hoy que ya somos salvos, hermano, olvidarnos que también hay gente que está perdida, como un día, un tiempo nosotros estuvimos perdidos. Amén, hermano. Entonces hay que trabajar, hermano. Hay que luchar, hay que presentar el mensaje del evangelio. No nos quedemos, hermano, estériles. No nos quedemos, hermano, solo nosotros alimentarnos de la palabra de Dios, hermano, cuando hay gente que, hermano, es sincera con Dios. Y, hermano, Dios nos quiere usar para llevar el mensaje, hermano, a aquellos que no le conocen. Pero nos cuesta, hermano, nos cuesta. Pocos quieren ser líderes, pocos son líderes. Pocos dan su hogar para que, hermano, se predique la palabra de Dios. Pocos apoyamos la obra de Dios, hermano. Somos pocos los que apoyamos la obra de Dios. Y el diablo feliz porque la iglesia está dormida. El diablo feliz. Pero por eso el Señor, hermano, a través del apóstol Pablo, él dice, el mensaje del evangelio no presenta un imposible para ser salvo. Y entonces por eso dice, no se trata de ir al cielo para traer a Cristo, no se trata de ir a la tumba para sacarlo de la tumba, sino que dice, ¿más qué dice? Versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y dice que cuando el apóstol Pablo hace mención, cuando dice más que dice, se está refiriendo al libro de Deuteronomio, o sea, a la ley. Fíjense, a la ley. Porque eso es lo que les dice Moisés. Dios no les está poniendo un mandamiento gravoso. Dios no les está diciendo váyanse al otro lado del mar para que logren lo que yo quiero. Dios no les está diciendo eso, sino que Dios les está poniendo la ley en su palabra y en su corazón. Porque se las puso en el corazón, se las puso en las leyes, se las puso, hermano, pero ellos no las cumplieron. Y por eso el apóstol Pablo dice, más ¿qué dice? O sea, ¿qué dijo allá? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, hermano, la gente dicen los evangélicos que solo hay que levantar la mano. Pues el que dice que nosotros decimos eso es un mentiroso. Es un mentiroso. No, si solo levanta la mano y ya eres salvo. Solo pasa adelante. ¿Quieres ser salvo? Pase adelante. Y creen que porque se le está diciendo que pase adelante ya es salvo. No. Sino que lo que la Biblia enseña, hermano, es que debe de haber una confesión, hermano, verbal. Debe de haber una confesión de una verdad que Dios dice que es verdad. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, no, que no solamente sea decir, Jesús es el Señor, no. Sino que al confesar que Jesús es el Señor, hermano, lo hagamos el Señor de nuestra vida. El Señor de nuestra vida. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese, ahí no está diciendo que si haces esto, que si no haces lo otro, que si comes aquí, que si no comes, que si bebes, que si no bebes. Ahí no dice eso. Solamente dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego él dice, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tenemos que confesar.
Ahí dice, tenemos que confesar. Serás salvo. Así de sencillo era el mensaje que Cristo trajo a los israelitas y no lo creyeron. Cuando el Señor decía, vete, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, ellos decían, ¿cómo así? ¿Cómo así nomás? Sí, así nomás. ¿Quién tiene potestad de perdonar pecados si no solamente Dios? Y decía, yo soy Dios. ¿Quién te crees tú que te crees hijo de Dios? Es que yo soy Dios. Si no me creen a mi palabra, crean a los hechos que han visto. Oigan el testimonio que la gente habla de mí. Oigan lo que ha pasado. ¿Cuándo se ha oído? Oigan. Y no creyeron. Porque estaban sinceramente equivocados. Entonces, mire, hermano, sacar a una gente sincera de una mentira es difícil. Es difícil. Porque como es sincera y está equivocada y cerrada en ello, ahí solo Dios puede, hermano, sacarlos de ese engaño. Solo Dios. Así como Dios nos sacó a nosotros del engaño que vivíamos, ¿verdad? Pensando que éramos hijos de Dios. Como dice, todos somos hijos de Dios. No. Eso es lo que el mundo dice. La Biblia no dice todo lo contrario. La Biblia dice que son hijos de Dios los que Dios ha engendrado para que sean hijos de Dios. Es lo que dice la Biblia. Y no se puede cambiar. Entonces es lo que enseñamos. Y esa es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Sencilla. No hay necesidad de hacer nada. Solo hay que creer en el corazón que Jesús es el Señor. Creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Hablarlo y decirlo con nuestra boca que Él es Dios. Y vivir para Él. Ya, hermano, en el camino Dios nos va a ir moldeando y nos va a ir quitando toda esa basura que traemos del mundo. Y toda la retahila de malas palabras que traíamos del mundo, Dios se va a encargar de irnos la quitando una a una. Y esas malas costumbres y esos malos sentimientos, Él se va a encargar de irlos quitando poco a poco. Amén, hermano. Entonces, hermano, no defendamos con celo cuando no sabemos lo que estamos defendiendo. Leamos, instruyámonos bien, vengamos el día de doctrina, vengamos el día de oración donde se da el tema de formación, vayamos a la célula familiar donde se estudia también libros interesantes de la Biblia, hermano. Leamos, instruyámonos, hermano, para que así sepamos lo que creemos y lo defendamos a capa y espada, hermano, contra cualquier, hermano, herejía diabólica que se venga contra nosotros. Así. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, yo doy testimonio, son sinceros, pero no tienen conocimiento, no saben nada del evangelio. Van en contra del evangelio, de la justicia de Dios. Pero aquí les va, es bien sencillo, la justicia de Dios aplicada al hombre es por fe, dijo. Por fe. Y no te preocupes, no tienes que ir al cielo, no tienes que sacar de la tumba a Cristo, simplemente al abrir tu boca, tan cerca como tu boca, tan cerca como tu corazón, está tu salvación. Solo exhala ese aire y habla la palabra y di, creo en Cristo, que es Dios. Lo recibo en mi corazón como el Salvador personal de mi alma. Le entrego mi vida completa y voy a seguirle fiel. Y serás salvo. Porque hay gente que tiene duda. Hay gente que dice, hermano, ¿será que seré salvo? Hermano, ¿y será que estamos en lo cierto? ¿Y no será que los testigos de Jehová están mejor en la verdad que nosotros? ¿Y no será que Dios va a salvar más a los católicos que a nosotros? ¿Y no será que los mormones por ser chelitos se van al cielo antes que nosotros? No, es que no es por color de ojos, ni por, hermano, nada por el estilo, es por fe. Cerquita está de tu boca la palabra, cerquita de tu corazón, fácil. Solo tienes que hacer el esfuerzo y sinceramente confesar que Jesús es tu Señor.
Y si usted hace, y como le digo, mire, no hay necesidad de venir a la iglesia o en el aspecto para entregarse a Cristo. Es decir, es que si no lo tienes que entregarte, tienes que hacerlo en la iglesia. No necesariamente tiene que hacerlo en la iglesia. Usted puede entregarse a Cristo en la calle, en el baño, acostado, pero hacerlo sinceramente. Y de ahí en adelante vivir para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que no sea, es que me da pena, me van a ver los hermanos que me entrego, y entonces me van a preguntar que qué pecado he cometido y que a saber en qué estoy. No, hermano, como le digo, si a usted le da pena pasar al frente para entregarse a Cristo, reconciliarse, usted vaya donde usted se sienta bien, en confianza, haga sincérese con Dios, pídale perdón y la sangre de Cristo le va a perdonar, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Entonces es bien fácil. No tenemos que ponerle carga y decir, hermano, mire, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cuántas millas tengo que caminar de rodillas? ¿Cree que si me crucifico para Semana Santa, crees que Dios me perdona, hermano? No hay necesidad de eso. Un sacrificio basta, y es el que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que, hermano, si sus pecados fueran negros como la grana, como el carbón, van a ser emblanquecidos, blanquitos, van a ser como la nieve. Si fueren rojos, que ha derramado mucha sangre, vendrán a ser como blanca nieve, dice. Pero hay que venir y estar a cuentas con Dios. Hay que ponerse a cuentas con Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias por ese decreto de elección, Señor, que al tenerlo tú, Señor, en tus manos, decretaste que fuéramos salvos nosotros. Gracias, Padre bueno, ayúdanos